Pero hay un escándalo que recorre el país desde hace más de 2 semanas. Me refiero al escándalo protagonizado por el hoy prófugo de la justicia, Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública en el estado de Tabasco, y quien pues tenía, ahora sí que trabajaba con doble cachucha, ¿no? Ganaba por 2 lados. Por un lado era secretario de seguridad y por otro líder de este cártel, vamos a llamarle banda, de la Barredora, dedicada al huachicol y otras actividades ilícitas. Un cártel que además surgió pues desde el poder, porque Hernán Bermúdez era funcionario y desde ahí conformó esta red de corrupción, esta red de criminalidad que fue detectada, además ya se tienen datos, fue detectada desde el año 2021, por lo menos, fue denunciada de parte de autoridades, miembros de las Fuerzas Armadas ya lo tenían muy bien detectado. Ayer platicamos con una integrante de Quinto Elemento Lab, este grupo de periodistas de investigación. Ella nos reveló que el presidente de la República había ordenado aparentemente una investigación contra Hernán Bermúdez Requena y esta no se realizó. Ese escándalo se mantiene y se mantiene porque además no conocemos y no se ha podido indagar, ir al fondo de qué tanto sabía su jefe, el entonces gobernador tabasqueño, Adán Augusto López, posterior secretario de Gobernación, hoy coordinador de la bancada de Morena en el Senado, pues no se han rendido explicaciones. Este escándalo se mantiene en el aire, se mantiene ahí con su sombra en la política y en los medios de seguridad del país, pero donde no se presenta, en donde no se toca, es justamente en el Congreso de la Unión, en la Comisión Permanente, en donde, bueno, pues ahí la capa protectora de Morena impide que a Adán Augusto López se le toque con el pétalo de un cuestionamiento. ¿No es así, Federico Dorín? Hola, primo. Sí, fíjate que tristemente el cártel de la Barredora tiene al grupo parlamentario de la Barredora bloqueando el debate. Esta será la tercera vez que lo exijamos en la reunión para el orden del día, y lo que sale siempre Fernández Noroña expresamente lo dice como el mentecato que es, sin pudor ni recato, ni siquiera cuidando las formas, dice, no, ese tema no lo vamos a discutir aquí y no vamos a permitir por ningún motivo que se debata ese tema aquí. Aplica su mayoría con la censura legislativa y trata de evitar que se aborde el tema. Cuando alguien saca el tema o hace una referencia al tema, los quiere callar y conminar con la misma censura con la que se conduce diariamente. Y pues hoy vamos a volver a dar la batalla y ya hay un clamor en redes. Yo hago eco de ese clamor de pues, la gente que le exige a la oposición que no se deje, o sea, que no aceptemos de manera aquiescente que nos mayoritean y que se impide el debate. Este es un tema, como lo llamo yo, Primitivo, no es un elefante en la sala, es el mamut que tiene Morena en Palacio Nacional, porque esto es más grande que un elefante, cada día salen más. El semanario Z ya sacó contratos de las empresas de Hernán en Baja California, porque ¿qué hacía Adán Augusto al parecer? Para supuestamente garantizar coordinación desde el área de gobernación, recomendaba encargados de seguridad, y los mismos encargados de seguridad pues eran de la academia de Hernán Bermúdez. Entonces estas empresas a las que el propio Adán Augusto les dio contratos de Hernán Bermúdez están en muchos gobiernos de Morena, y qué bueno que decía de Quinto Elemento. Fueron 30 los reportes, según publicó Quinto Elemento, 30. Y el que hizo la ficha que tú señalabas de las Fuerzas Armadas no fue cualquier militar, fue el hijo de Luis Crescencio Sandoval. Él era el encargado del área de inteligencia en la zona de Tabasco. Por eso insulta a la inteligencia, que si el reporte dice que hizo la investigación a petición del cabecita de algodón, esas son las palabras del reporte, textual, no son las mías, ¿no? Y el cabecita de algodón era el jefe de su papá, pues insulta a la inteligencia cuando quiera decir que no sabían. Y como veo yo, cada vez salen más Hernán Bermúdez por todos lados en los gobiernos de Morena, y a la presidenta se lo vuelvo a decir por tu conducto aquí en este espacio. Presidenta, ojalá y se aparezca Hernán Bermúdez, porque acuérdate que cuando Claudia Sheinbaum inició de jefa de gobierno, nombró a Jesús Horta de secretario de Seguridad Pública, y ese es otro prófugo de la justicia, que lo andaban buscando por 2.500 millones de pesos de lavado de dinero. Repito la cifra,
2.500 millones de pesos. Entonces, Claudia Sheinbaum es especialista en impunidad. Ahí está Florencia Serranía con los 26 muertos de la línea 12, que nunca compareció ni ante el Congreso de la Ciudad ni ante la Fiscalía Capitalina. Entonces, ya nos estamos hartando de tanta impunidad y de tantas fachatees. Oye, Federico, ¿qué quieren ustedes plantear en la tribuna? ¿Por qué hay tanto temor de parte de pues el bloque oficialista para no entrarle al tema? Yo creo que hay cuestiones que se deben de fijar en el terreno legislativo, pues porque están en el aire, están en los medios de comunicación, están en las redes sociales, están en las mesas, ¿no? De los restaurantes y de las casas. Yo te diría dos cosas. Primero, ¿qué queremos plantear? Queremos que se vote la comisión especial para investigar a Hernán Bermúdez y a Adán Augusto y a todos los delincuentes de la barredora. Eso ya está presentado y no tampoco lo quieren votar. Pero aparte, déjame ponértelo de otra forma. Ahora sí, como la película de Denzel Washington, que hacía preguntas como si tuviera 6 años, ¿te acuerdas? Sí, si Adán Augusto es tan honesto, si Adán Augusto es tan inocente, explícame por qué no quiere dar el debate para defenderse y lavar su nombre. Si es tan inocente, el más interesado en dar el debate y demostrar su inocencia, pues sería él. Desde luego. Yo supondría que alguien inocente que quiere limpiar su nombre es el principal interesado en decir, vénganse con los cuestionamientos que tengo para contestarlos todos. ¿Por qué no quiere? Ni siquiera dejan que Adán Augusto se defienda, te dice con todas sus letras que está metido hasta el tronco con el narco, porque ni siquiera se puede defender. Yo preferiría tener un líder de una mayoría que en un dilema como este pusiera la cara y se defendiera. Pero si no dejas que se defienda el líder de la mayoría de la barredora, pues sí tiene su problema, porque es como dijera el presidente López Obrador, pues contra por bolas no hay defensa. Bueno, pues es que tarde o temprano tiene que dar la cara, ¿no? Yo no sé si ha sido suficiente. Ha emitido un comunicado, platicó aquí con Ciro Gómez Leiva, pero como tú lo dices, cada vez surgen más y más y más elementos que van... Y está el cuñado de Hernán. Eso es lo que yo te iba a decir. Son elementos que van desde el supuesto desconocimiento de lo que hacía su secretario de Seguridad Pública hasta una relación con esa familia a la hora de otorgar y validar, por ejemplo, instalaciones de casas de apuestas, ¿no? Cuando el señor... ahora coordinador parlamentario de Morena, era notario público. Y luego lo que tú dices, estos contratos con otros estados, pues para capacitar, imagínate, capacitar a cuerpos de seguridad por parte de la barredora, híjole. Pues imagínate, ¿no? Las fuerzas de todo el país coordinadas y capacitadas por la barredora. Y esta empresa del hermano, el mismo que le apareció el departamento en el mismo domicilio fiscal constituida la empresa de García Luna de las propiedades de Florida, es que son copia calca, están hechos clonados con los derechos de autor. Pero déjame ponerte el tema que alguna vez ya planteé en este espacio. No suena cuando menos lógico, yo diría nada más lógico, que un instrumento ideal para lavar dinero mal habido del huachicol y del narcotráfico sería una empresa de apuestas en línea, en el que muchos pierden dinero en apuestas a las que no les favorece la diosa fortuna, pero se generan utilidades para la empresa mañosa. No, desde luego, o sea, cuadran muchas cosas, ¿no? Y todo es con el mismo notario siempre y con el mismo cochupo. ¿Quién escrituró las propiedades de López Obrador? La finca de la chingada. La familia de Adán Augusto. ¿De dónde salió el dinero de la finca de la chingada? De la industria de la reclamación, cuando extorsionaba a López Obrador a Salinas de Gortari, que tú conoces perfectamente con tu trayectoria periodística, cuando le hacía exportación de conflictos para extorsionarle dinero de la partida secreta para desalojarle el Zócalo antes de alguna fiesta cívica como el grito o el desfile militar. Y le bajaba a dar el dinero de los camiones de Cometra llenos de efectivo Marcelo Ebrard, como el secretario de gobierno de Manuel Camacho Solís, que en paz descanse, y eso está acreditado periodísticamente, no lo estoy inventando yo. ¿Quién le lavó el dinero de esas extorsiones a Salinas de Gortari? Pues la familia de Adán Augusto. Entonces, cada vez que tienen que escriturar o que protocolizar una empresa para alguna tranza de López Obrador,
pues está la familia de estos notarios, pues qué curiosidad, ya son demasiadas coincidencias. Sin lugar a dudas, y cosas que se tienen que aclarar. Pues muchas gracias, como siempre, Federico. Te mando un abrazo. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda hoy, porque pues supongo que con o sin negativa de parte del presidente de la mesa directiva, ustedes van a hablar. Sí, no, pero nosotros vamos a levantar la voz y vamos a demostrar a los mexicanos que se puede vencer la censura. Si nosotros no nos peleamos contra este mentecato de Fernández Noroña y no le demostramos a la gente que vale la pena desafiar al poder político y vencer a la censura, no le podemos pedir a los ciudadanos que sigan tuiteando para desafiar a la gente como dato protegido. Muy bien. Federico, muchas gracias. Te mando un abrazo. Igual, amigos, saludos. Ahí está, Federico Doring, diputado federal del Partido Acción Nacional, participante en las mesas de debate con Azucena Oresti, y bueno, pues amenaza, no amenaza, ¿no? Sino que está pronosticando una tarde muy intensa, muy candente allá en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con un tema que por ningún motivo quiere tocar la bancada de Morena. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información, con más análisis aquí en Grupo Fórmula.